Hoy en mi charluca de historia de Cantabria para pasar el confinamiento os voy a hablar de los corsarios del mar Cantábrico. En Cantabria hubo gente que se dedicó al corso, que, que no era la piratería como nosotros solemos entender. No eran piratas, los piratas eran gente fuera de la ley que no tenían ni patria ni bandera y bueno, pues asaltaban el barco que encontraban y se dedicaban pues eso, a robar, a asesinar y, y no tenían lealtad hacia nadie, hacia ningún soberano, ningún país. Por el contrario, los corsarios pues eran armadores, hombres de negocios que tenían barcos privados que en un momento dado, con un permiso del país, pues hacían servicios complementarios a los que hacía la Marina del país, en este caso la Real Armada Española. Hacían servicios complementarios como la vigilancia de costas, protección de convoys de barcos mercantes, defensa de barcos mercantes y al mismo tiempo pues ataque a otros corsarios extranjeros y también pues la vigilancia de las embarcaciones extranjeras mercantes que fueran enemigas de un país enemigo o siendo neutrales que pudieran estar haciendo un servicio a un país enemigo en tiempos de guerra. Esta actividad corsaria se inició de una manera irregular durante la Edad Media. Hubo ciertos acuerdos, por ejemplo, entre el rey de Castilla, Enrique III, ya pues a principios del siglo XV, con el rey Carlos VI de Francia, para proporcionarle naves. Eran corsarios al servicio de Francia, corsarios de la corona de Castilla al servicio de Francia, como os he dicho, que intervinieron en la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años fue una guerra que hubo a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV, entre los ingleses y los franceses, por el trono de Francia, porque los reyes ingleses pues tenían ancestros franceses y tenían también ciertos derechos sobre la corona francesa. En ese caso, pues a principios del siglo XV, como os dije, hubo una serie de barcos que se armaron en Santander, que fueron capitaneados por el almirante Pero Niño, que era de Valladolid, era un castellano que ya había hecho servicios corsarios por la zona del Mediterráneo, pues contra los bereberes, los piratas berberiscos, el Reino de Granada y otros enemigos de España en aquel tiempo, pues por las Islas Baleares, por Córcega, por la zona de Italia y tal. Bueno, por lo del asunto de la Guerra de los 100 años, pues van a combatir bajo pabellón francés a los ingleses y entonces, pues luchan por puertos franceses del Atlántico, por la zona del Canal de la Mancha, toman Burdeos, atacan una serie de puertos del sur de Inglaterra como Southampton o Poole y las islas del Canal como Jersey y también pues los puestos que tenían los ingleses en la zona de Normandía. Luego pues bueno, pues ha habido en momentos puntuales cosas irregulares y luego fue pues ya se hace de una manera arreglada a partir de la Real Ordenanza de 1621 publicada por el rey Felipe IV de España, en el que pone unas condiciones determinadas. Estas reales ordenanzas se van repitiendo a lo largo de la historia y hubo un punto muy importante para los corsarios de aquí, de la zona del Cantábrico, y sobre todo para los cántabros, para los corsarios montañeses, el periodo que va pues de la Revolución Francesa a la Guerra de la Independencia. Hubo una gran actividad corsaria por todo el Cantábrico. Se fue enemigo de Francia y de Inglaterra y de los
de los aliados de Francia, en este caso Holanda, y de los aliados de Inglaterra, como pudo ser Portugal, y al mismo tiempo había mucha embarcación neutral, que eran de estados alemanes y de los Estados Unidos de América. Entonces también a esas embarcaciones se las abordaba para ver qué llevaban, y en algunos casos, si estaban llevando contrabando para el país enemigo, en este caso pues la Francia revolucionaria y después Inglaterra, pues se les requisaba. El asunto de ser corsario, que ya os digo que eso lo hicieron pues ciertos armadores de barcos privados, hombres de negocios locales, que hicieron un servicio paralelo a la Armada Española, pues en la vigilancia de costas, la protección de convoyes, como os dije, y el ataque a embarcaciones extranjeras, mercantes y corsarias. Estaba regulado. Para ser corsario tenías que ir a la autoridad de marina y solicitar la patente de corso, que era la autorización, dejar un dinero allí de depósito, y tenías que hacer todo lo que te mandaban. En este caso el barco le armabas por tu cuenta, aunque podías conseguir armas y munición por parte de los arsenales de la Marina Española si había suficiente, y te tenías que hacer cargo de la tripulación. A la tripulación, aparte de ser marinos experimentados que supieran su oficio, les tenías que enseñar a manejar las armas, tanto la artillería, los cañones, como las armas personales, ¿no? Fusilería, pistolas, sables, esas cosas que se utilizaban en los abordajes. ¿Qué ocurría? Pues que la guerra es un gran negocio, y entonces con esta actividad corsaria se ganaba mucho dinero. Cuando se apresaba un barco que era buena presa, o sea que se podía abordar bien, porque no se podía abordar cualquier barco, ya os digo que los barcos de potencias neutrales se tenían que respetar a menos que tuvieran 3/4 partes de la tripulación del enemigo, o el capitán fuera de un país enemigo, o llevaran contrabando para países enemigos. Ya os digo que se apresaban los barcos, algunos simplemente se inspeccionaban para comprobar que no pasaba nada, pero los que sí eran buena presa se tenían que traer a tierra. Se traían a un puerto amigo, en este caso pues cualquier puerto del Cantábrico. Vigo y San Sebastián, por su proximidad a las fronteras, el uno a Portugal y el otro a Francia, fueron dos enclaves corsarios muy importantes españoles, pero todos los puertos de Cantabria tuvieron barcos corsarios y recibieron barcos apresados. Entonces, quien inspeccionaba los barcos ya en tierra y requisaba todo lo que trajeran, la mercancía y las armas y este tipo de cosas, y dejaban presos a la tripulación, pues eran las autoridades de marina en tierra. De lo que se sacara del dinero obtenido de la venta de las pertenencias del barco, había lo que se llamaba el quinto real, que era una quinta parte que iba directamente para la corona. Y luego el resto se dividía entre el armador, en 3 partes iguales, entre el armador, los oficiales y la tripulación. Pero al mismo tiempo había que pagar una parte, pues bueno, pues a las autoridades municipales y a las autoridades marítimas en tierra, que siempre andaban reclamando lo suyo, y había pleitos y cosas de estas. En aquel tiempo había 2 hombres de negocios en Cantabria que tenían cada uno media docena de barcos corsarios. Uno era un francés que se llamaba Sayus, que le daba igual apresar barcos franceses, porque él al fin y al cabo, pues como cualquier hombre de negocio en guerra, pues no tiene ni patria ni corazón, y van al negocio. Y el otro era Campogiro, que era un noble local que tenía negocios y tenía barcos mercantes de comercio con América, con el Caribe sobre todo, y puso pues eso, media docena de barcos al corso. Y luego había otros 30 por lo menos barcos corsarios por los diferentes puertos de Cantabria.
Los barcos eran de muy diferente tipología, les había pues pequeños y más o menos grandes, y también el armamento que llevaban variaba en número de piezas de artillería y en su calibre, lo mismo que las tripulaciones. Sí quiero recalcar que las tripulaciones eran muy variadas, la mitad, o sea, por lo menos aquí en Cantabria, pues sí, la mitad de la tripulación solía ser local. En algunos barcos pues sería toda, evidentemente, pero en los barcos más grandes había un componente importante de marineros franceses, que cuando se estaba en guerra con Francia ellos no navegaban, no se les permitía, y también de otros puntos de la península, de toda la costa española. Había andaluces y había gentes de la zona del Mediterráneo, había gallegos, y había asturianos, y había vascos, y también había de gentes de tierra adentro, había gente castellana. Esto ya os digo que durante el periodo entre la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia pues hubo mucha actividad, precisamente pues por la guerra, tanto con la Francia revolucionaria como con Inglaterra, dependiendo de la fecha de si se estaba aliado con uno o con otro. Al mismo tiempo, a partir de 1801 se estuvieron apresando barcos portugueses por su alianza con Inglaterra, y también pues, a barcos holandeses por la relación que tenían con la Francia revolucionaria. Hubo un caso de un ataque corsario inglés bastante famoso, un ataque enemigo, en 1806, justo después de la batalla de Trafalgar. Atacaron La Maruca, ¿no? San Pedro del Mar, que había allí una batería, que bueno, sigue existiendo el edificio, reformado. Y entonces, bueno, estuvieron allí día y medio aproximadamente, tomaron la batería, volvieron los cañones a la ciudad, estuvieron bombardeando Santander, estuvieron estos corsarios ingleses haciendo desmanes pues por allí, por las poblaciones cercanas, por San Román, por Monte. Robaron todo lo que pudieron, hicieron prisioneros que luego vendieron como esclavos. Y luego, bueno, pues cuando las milicias locales consiguieron reunirse y echarles otra vez al mar, al cabo de día y medio, como os digo, pues nada, se marcharon. Este tipo de ataques así puntuales era bastante corriente por parte de los corsarios enemigos, ¿no? Atacaban cualquier población del Cantábrico en un momento dado que vieran desprotegida, y solían hacer todos los destrozos posibles y robar todo lo que podían, intentar conseguir las mayores riquezas posibles, y al mismo tiempo se llevaban prisioneros que solían vender de esclavos, como os he dicho. Algunos los llevaban al norte de África y otros les llevaban para la zona del Caribe, para la Guyana y para las islas estas del Caribe que había por allí. Y para acabar quiero contaros un ataque que fue real y una anécdota. Hubo un ataque de corsarios holandeses, aquí se les denominó piratas, pero eran corsarios en 1590, durante el periodo de las guerras de Flandes. Estos holandeses, pues bueno, yo no sé qué recorrido estaban haciendo, pero bueno, recalaron en Santander y atacaron la Virgen del Mar, destrozaron la ermita y se llevaron la imagen de la Virgen del Mar, que era una imagen gótica. Tened en cuenta que eran protestantes, y eso era pues como un trofeo. La cosa fue que a la altura de Casturdiales se hundió el barco y se ahogaron, y se recobró la talla porque quedó flotando, y la recogieron en Castro y la trajeron en procesión desde Casturdiales hasta Santander de nuevo. Y bueno, pues entonces dijeron que había sido un milagro de la Virgen, que había castigado a los herejes y había conseguido que se salvara pues la talla de la Virgen del Mar.